Nos vemos. Gracias, Enrique. gracias Carla. Nos dejas con esa tristísima noticia para cualquier estoniano que sabe que la alquimia de una de las bandas más grandes de la historia tenía en Charlie Watts un eje, un ancla combinada con la guitarra de Keith Richards, por supuesto que duda cabe la voz de Mick Jagger, pero los Stones son de esos grupos que la suma de los factores es más grande, o el conjunto es más grande que esa suma. Guardando todititas las distancias, un gabinete también tiene que ser un conjunto bien afiatado, bien afinado, y por supuesto tiene que pasar por el examen del Parlamento que va a ocurrir este jueves, precisamente con el gabinete dirigido por Guido Bellido. A pesar de los trascendidos, de las tensiones que parece ser se dieron en las últimas horas, no solamente no se está cambiando al señor Bellido, sino aparentemente no se va a cambiar a ningún integrante del gabinete. Ahora el presidente Pedro Castillo declaró para TV Perú que finalmente el gobierno, y por eso el pueblo le ha dado la confianza, tiene la potestad de realizar los cambios cuando crea conveniente, y ha ratificado su confianza en este gabinete, al menos en pasar esta prueba del jueves. ¿La pasará? ¿No la pasará? ¿Qué va a ocurrir? Le damos la bienvenida a Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular, para ir oteando este horizonte, esta partitura. Congresista, buenas noches. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Un gusto estar con usted. Cuénteme, ¿cómo ve Acción Popular la presentación de Guido Bellido? Hoy el premier se fue a hablar con su adversario, con su rival, con su crítico Jorge Montoya, se han tomado una foto, etcétera. Montoya ha dicho que ellos reiteran los pedidos de cambios, pero claro, todos sabemos que el primer cambio que se reclama desde muchas tiendas políticas es del propio primer ministro. Eso no parece que vaya a ocurrir. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar esta sesión del jueves? Sí, efectivamente, se han visto posiciones bastante encontradas de las diferentes bancadas que conforman el Congreso. Hay unas que han exigido el cambio de algunos ministros. Nosotros hemos acabado una reunión de bancada y hemos acordado escuchar primero al gabinete, al premier, y para luego tomar una decisión. No podemos adelantarnos a dar una opinión favorable o no si no hemos escuchado cuáles son las políticas de Estado que van a implementar en este corto o este periodo de gobierno. Los cambios efectivamente le corresponden pues al presidente, su facultad, siempre y cuando sea él quien decida y no otra persona quien imponga. ¿Sospecha usted que en este caso, como dicen muchos, ha habido influencias externas del señor Cerrón, por ejemplo? Yo creo que sí, creo que ha habido una presión de parte de otros actores políticos de su partido, pero que al fin y al cabo los activos y los pasivos van a ser, digamos, sindicados al presidente. El presidente verá hasta cuándo carga con esa mochila. Lo cierto es que no le está haciendo nada bien ni a su gobierno, ni a la gestión que está encabezando. Usted lo acaba de decir, el presidente verá hasta cuándo carga con esa mochila, pero digamos, si nos ponemos en la lógica desde la otra orilla, esos son pues los aliados del presidente, y el presidente tiene o sufre de cierta soledad en el Parlamento, a pesar de tener, me parece que son 34 congresistas, está claramente, no logró una presencia en la mesa directiva, que por cierto encabezan ustedes en Acción Popular. Y eso seguramente, digo yo, lo hace pensar, bueno, si yo suelto esta pesada mochila, de repente me voy a encontrar con obstáculos todavía más grandes. ¿Cómo observa usted ese razonamiento, esa posibilidad? Yo creo que es al revés. Yo creo que esa mochila no lo deja tener puentes con los demás partidos políticos. Enrique, nosotros como partido, antes de, digamos, elegirse esta mesa directiva, nos hemos reunido con todos los partidos políticos y hemos tenido puentes de diálogo. Al parecer, la bancada de gobierno no entiende que o que el Congreso es un espacio democrático en el cual no importa si eres gobierno o no, igual tienes que tender puentes al menos para asegurar tu mayoría. Por ejemplo, el día de hoy se ha votado una moción de censura contra la mesa directiva, con 85 votos en contra y solamente 7 a favor. Es decir, ellos
se exponen nuevamente a perder otra elección, cuando deberían, pues, de evitar estos enfrentamientos. Total, ellos ya son gobierno y deberían buscar acercarse a otras bancadas para, digamos, garantizar la gobernabilidad. No lo están haciendo. Ellos parecen ser oposición de su propio gobierno. Ahora, Y discúlpeme, congresista, la votación que yo quería confirmarla, se lo habíamos dicho al noticiero, pero se me escapó el número, la votación es bien interesante, porque son solo 7 a favor de esta censura. Esto sugeriría una división o un conato de división en la bancada oficialista. yo creo que sí, y también han habido muchos que no, primero que no han estado de acuerdo con esta moción, porque según tengo entendido no ha sido consensuada, y segundo, que no puedes dar un paso de esos si sabes que no cuentan los votos o con los votos. Parece que no saben cuál es la metodología del Congreso. Al parecer hay muchas personas que no han militado o no han hecho política antes o no han visto por televisión cómo se realizan las votaciones en el Congreso. Para poder ganar tienes que tener mayoría y ellos no la tienen. Y tampoco hacen el esfuerzo para poder, digamos, juntar con otras agrupaciones políticas. Al contrario, se enfrentan con quien se cruce en su camino. Entonces, ¿Eso es, al parecer, es sí, toda la bancada congresista o son solo algunos? Estos 7, por ejemplo. ¿Es toda la no, yo bancada de creo Perú que, Libre o usted yo creo, observa facciones? no, yo observo facciones. Yo creo que el comportamiento de algunos no es compartido por la mayoría de esa bancada. Y es por eso que hoy, por ejemplo, se ha visto reflejado en la votación de la censura de la mesa directiva. Entonces, ellos son los que en realidad están perjudicando al gobierno porque por estas personas, estas conductas intransigentes, poco tolerantes, han perdido la mesa directiva, digamos, se han quedado sin sus comisiones que están ellos pidiendo, ¿no? Y así van a venir perdiendo elecciones consecutivas si es que ellos no trazan, digamos, un camino hacia el diálogo con las diferentes bancadas. Yo creo que las fuerzas políticas y sobre todo los actores políticos debemos de demostrar madurez en nuestros actos y comenzar a construir o trabajar por un país diferente, en base a nuestras coincidencias, dejando de lado nuestras diferencias para que pueda ser el pueblo el que se beneficie de nuestro trabajo. Ya sabemos qué pasa si el Congreso le niega la confianza al gabinete, si se niega la confianza a 2 gabinetes y hay toda esta vaina de la cuestión de confianza que uno puede, digamos, resbalar cuando ponen la confianza por ministros, etcétera. El presidente de la República estaría facultado a disolver el Congreso. A uno le cuesta, de todas maneras, a pesar de todas las críticas que tiene este gabinete, a uno le cuesta creer que el Congreso vaya a negar la confianza. ¿Qué cree usted? Bueno, nosotros como bancada vamos a escuchar cuáles digamos, las políticas o cuáles son las opciones que van a tomar en diferentes sectores del Ejecutivo. Nosotros no estamos, pues, calculando, digamos, cómo vamos a votar o para cuidar nuestro puesto de trabajo, nuestra curul. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos, y efectivamente vamos a esperar al gabinete a fin de que pueda, digamos, exponer su plan de trabajo. Ahora, si le negamos la confianza, será pues una facultad nuestra. Y si existe una segunda negación de confianza, nosotros nos iremos tranquilos con nuestra conciencia porque habremos tomado la mejor decisión para el país. Ahora, de ahí en adelante ya lo verá el presidente. Es por eso que yo invoco a la madurez política de todos los actores políticos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, quienes también han mostrado un grado de enfrentamiento bastante llamativo, por decirlo así, queriéndose o presentando mociones absurdas que involucran inclusive a actos que les corresponden al presidente, queriéndoles... Actos inmorales, digamos, como lo de la congresista Morales. Actos inmorales que dice que son la designación de tal o cual ministro, para empezar, el señor Bellido. Así es. Cuando no nos gusta el presidente o cuando no nos gusta el ministro, queremos llamar inmorales. Pero cuando han sido otros los presidentes y han nombrado a otros ministros también cuestionados, creo que no se ha hecho, digamos, no tuvieron la misma conducta, me refiero a las bancadas. Ahora, otra moción me parece absurda era la de declarar o no al expresidente Evo Morales como persona grata. En realidad yo me pregunto, ¿era necesario
¿O es necesario que perdamos 2 o 3 horas en, digamos, en estas discusiones sin sentido? Yo creo que no. Creo que el país espera otra cosa de nosotros. Creo que el país espera trabajo arduo y sobre todo que trabajemos por lo más necesitado. Y por cierto, sin ir a extremos, pues si al gobierno le da la gana de recibir a Evo Morales, que es un expresidente, finalmente, pues, en fin, puede hacerlo. La población evaluará cuál es esa situación. Ahora, hay un criterio también que siempre hay que tomarlo con cuidado, pero que van dando las encuestas, ¿no? Las encuestas nos dicen que una mayoría es muy crítica de ciertos actores del gabinete, demanda cambios en el gabinete, pero al mismo tiempo, según IEP, un 56% considera que el Congreso le debe dar la confianza al gabinete. Es decir, una mayoría que no está que se muere de entusiasmo. Pero hay, al parecer, entre la población una suerte de voluntad para ver qué pasa, ¿no? Sí, efectivamente. Sé que la calle también se manifiesta, también sé que hay opiniones encontradas, un 57% estamos hablando de casi la mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Pero nosotros, como le dije, no podemos caer en esos enfrentamientos. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Y la responsabilidad de lo que pase en el Ejecutivo debe ser y va a ser siempre del presidente. Nosotros evaluaremos primero si le damos la confianza o no, y luego veremos cuál es el desarrollo o el desempeño de cada uno de los ministros. Por ejemplo, yo presido la Comisión de Vivienda y ya he citado o ya le he pedido al ministro de Vivienda que pueda acompañarnos el día lunes, que es la sesión, para que nos exponga él y sus viceministros cuál es la política, cuáles son los proyectos que se va a desarrollar en esta cartera. Así seguramente las demás comisiones irán invitando a sus ministros y verán ellos si luego se procede a una interpelación o una posterior censura. Cada sector verá cuál es el camino correcto para que si el presidente no realiza los cambios necesarios y obviamente este gabinete se le da la confianza para que estos puedan ser renovados en base a digamos, a las herramientas que la misma Constitución y los procedimientos nos establecen. Usted quizás se ha referido también a las bancadas que están, por decirlo de alguna manera, más a la derecha. Pero ¿cuánto pesa ahora dentro del Congreso este criterio de que se han elegido a algunos ministros que tienen algún tipo o han expresado algún tipo de simpatía en algún momento con grupos terroristas? Ahora el mismo ministro de Trabajo, Maraví, se ha complicado bastante, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es complicado, pero insisto, eso es responsabilidad del presidente. El presidente pagará, si es que es así el caso, por los desaciertos de su gobierno. Nosotros nos corresponde tener un rol fiscalizador y contribuir a través de las normas y las leyes para el beneficio del pueblo. El pueblo, como él siempre lo dice, sabrá, digamos, juzgar quién está actuando dentro de la Constitución y quién está trabajando para el beneficio de ellos. Nosotros haremos nuestro trabajo y espero que el presidente, sin mochilas, pueda tener la libertad de ejercer su trabajo también. Muy bien, congresista Darwin Espinosa, muchas gracias por acompañarnos esta noche, parlamentario de la bancada de Acción Popular, pues en esta cuenta regresiva para el voto de confianza. Volvemos después de la pausa con la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez. Saludamos a Tania Ramírez, congresista de la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo está usted, parlamentaria Ramírez? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Enrique Chávez? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle por la invitación y el espacio que me están brindando el día de hoy, ¿no? Gracias a usted. Gracias. Sí, gracias a usted por la llamada. Cuéntenme, Keiko Fujimori ha señalado que el voto de confianza al gabinete Bellido es inviable. Se ha referido al caso del ministro de Trabajo Maraví. ¿Es inviable o cabe la posibilidad de escuchar y de ahí decidir el voto? A ver, hola. Sí, la escuchamos. Hola. La ¿Nos escuchamos, escucha? congresista. La escuchamos.
Escucho mucho ruido, no se escucha bien. Nosotros le Hola. escuchamos perfectamente, no sé si tenga algún aparato prendido. No, yo no tengo ningún aparato prendido. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver si recuperamos el audio, por favor, ¿no? Porque lo que está pues en juego, como sabemos, es la votación de este jueves. El presidente Castillo, lo señalábamos, ¿no? Que acaba de decir, de sostener que si hace cambios los hará en su momento. Ahora, el señor Bellido también ha dicho que no van a hacer los cambios de manera desesperada, pero claro, esta situación se pone cada vez más complicada ya a vísperas pues, del voto de confianza, del voto de investidura de parte del gabinete. Vamos a ver, hemos podido recuperar la comunicación con la congresista Ramírez. Ahora sí nos escuchamos, congresista. Hola. ¿Nos escucha, congresista? Sí, ahorita sí lo escucho. Perfecto, entonces cuénteme por favor, ¿es una decisión tomada el votar en contra de la confianza del gabinete Bellido a partir del caso Maraví o cabe la posibilidad de escuchar lo que se vaya a decir? Bueno, para ser claros, ojo, el día de hoy nuestra lideresa Keiko Fujimori ha sido clara en decir de que espera, ¿no?, de que el señor presidente Pedro Castillo tuviera bien hacer algunos cambios hasta el día 26, no en beneficio o porque lo hace el pedido de la señora Keiko Fujimori, o no porque lo hace una bancada o porque lo hace un partido político, sino en beneficio de la estabilidad y tranquilidad de todo nuestro país. Ojo, eso hay que tenerlo claro y presente, ¿no? Entonces, no es que ella haya dicho no se lo vamos a dar, simplemente se ha pronunciado diciendo de que le hace ese pedido, de que tenga bien hacer algunos cambios y de paso también uno tiene que ser consecuente, ¿no? Vamos a esperar que se llegue el día, los vamos a escuchar y de acuerdo a ello vamos a tomar una decisión. Ahora, aparentemente pues ya no va a haber cambios por lo menos de aquí al jueves. Castillo reclama su derecho, dice él, de hacer cambios cuando lo estime conveniente. ¿Qué creen en Fuerza Popular de esa explicación? Bueno, si nuestro presidente Castillo se ha pronunciado de esa manera, pues como una ciudadana, muy aparte de ser congresista, le diría a nuestro presidente que tome en consideración, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Maraví, ¿no? Una persona cercana al CONAR en Morovadef, y recién, últimamente, el Perú 21, el programa Beto Saber denunció que el ministro fue comprometido en el atentado policial del Vircote, ¿no?, por atentado terrorista en Ayacucho, junto a Edith Lagos y Morote Barrio Nuevo. Entonces, yo creo que estas situaciones o estas que se vivió en su momento son motivo para totalmente deslindar de este tipo de personas, ¿no? ¿Cómo puede tener nuestro presidente frente a nosotros? Y yo le hablo como una joven, que miles de jóvenes venimos escuchando hace 20 años atrás, que siempre se dice, los ministros, los congresistas tienen que ser personas preparadas, estudiadas, que conozcan la materia, que conozcan la línea. Entonces, para hablar tienes que dar un ejemplo, ¿no? ¿Y qué ejemplo es este? Entonces, yo le pregunto al señor presidente, ¿qué ejemplo es para nosotros los jóvenes mostrar este tipo de carteras? Ahora, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha presentado precisamente un proyecto de ley que establece requisitos más estrictos para la designación de altos funcionarios como ministros. ¿Fuerza Popular piensa apoyar este proyecto de ley? ¿Se debería aprobar? Tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ir a una pausa. Sí, vamos a ir a una pausa, por favor, y regresamos con más.
Volvemos con la congresista Tania Ramírez, integrante de Fuerza Popular. Ha dejado en claro cuál ha sido pues, la posición de su partido, en todo caso además de Keiko Fujimori, y las críticas que se le hacen a un número de ministros. Yo le preguntaba, congresista Ramírez, por el proyecto de ley que ha presentado el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que propone establecer candados, requisitos más estrictos para la designación de los ministros. ¿Su partido lo va a apoyar? Bueno, si bien es cierto, si hablamos por sacar adelante a nuestro país, se supone que debemos poner a las personas idóneas, adecuadas y preparadas para poder asumir estos ministerios. Uno. Dos, si son requisitos que van en beneficio, en ayuda de ello, ¿por qué no? Pero eso, sinceramente, lo verá la Comisión de Constitución. Ellos son los encargados de ver, evaluar y poder aplicar este tipo de requerimientos, ¿no? Si van o no van en este caso. Comisión de Constitución que encabeza, por cierto, Fuerza Popular, ¿verdad? Exacto. Bien, para terminar, el Congreso inicia con una aprobación de 31%. ¿Cómo cree que se puede revertir esta situación? Más allá, por supuesto, de todas las críticas que se le deben hacer al Ejecutivo. El Congreso, si bien es cierto, tiene este porcentaje de aprobación, lo vamos a revertir a través del trabajo día a día, mes a mes y año a año. Nuestro trabajo, nuestra gestión, legislación, representación, se irá demostrando en el transcurso de los días, de los meses, y pues la población será quien la que juzgue, ¿no? Bien, muchas gracias Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, por su intervención. Vamos a darle la bienvenida ahora a Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República, pues en estas previas a el voto de investidura o a la solicitud de voto de investidura por parte del gabinete. Buenas noches, congresista Camones. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo recibe el Congreso este jueves al gabinete, luego ya de definirse, al menos por parte del presidente Castillo y del premier Bellido. Todo indica que no habrán cambios de aquí a este jueves. Bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Nosotros lamentamos mucho que a pesar de los graves y serios cuestionamientos que recaen sobre ciertos ministros, no se haya tomado pues una decisión inmediata de cambiarlos y presentarnos en todo caso mejores cuadros, ¿no? A efectos de poder escuchar el planteamiento que hubieran podido hacer ellos también este día jueves. Bueno, no se han hecho los cambios, seguimos pues con un gabinete pues bastante cuestionado. Ahora lo único que queda es esperar cuál es el plan de trabajo que ellos van a exponer este jueves, y luego de ello pues como bancada nosotros evaluaremos la pertinencia o no de otorgarles el voto de confianza. No parece usted muy convencida al respecto. Se sabe, por supuesto, que hay que esperar la intervención, pero todo indicaría que un escenario posible es el de la negativa del voto de confianza. Es que en realidad no podemos nosotros estar contentos con personas que tienen estos cuestionamientos, peor aún si se trata pues de supuestas vinculaciones hacia el terrorismo, ¿no? O apología al terrorismo. Nosotros hemos luchado tanto para combatir este flagelo, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Marina de Guerra ha luchado tanto también para la pacificación del país. Creo que en nombre y sobre todo en la memoria de todos aquellos que han fallecido como producto de estos actos terroristas, nos merecíamos nosotros un mejor gabinete, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí va mi molestia de la poca reacción que ha tenido, poca o casi nula reacción que ha tenido el presidente Castillo, de no escuchar a quienes pues nos hemos opuesto a esta designación, no por capricho, sino porque consideramos primero pues que no solamente tienes que tener la idoneidad moral, sino también la capacidad técnica para poder estar a la altura de la resolución de los problemas que hoy aquejan a nuestro país. En ese sentido, todos sabemos que estamos atravesando por una crisis sanitaria, por la pandemia que nos aqueja, que a su vez ha traído pues una seria crisis económica. En ese sentido, pues hay que tener pues a los mejores cuadros técnicos como para que tomen las mejores decisiones y puedan pues sacar adelante nuestro país. Y esos cuadros pues distan mucho de lo que hoy tenemos como gabinete. En esta lógica, la respuesta del oficialismo viene por el lado, en parte, de decir, nos han bloqueado, digamos, la participación en el Congreso, nos han bloqueado en el sentido no solamente de poder tener un sitio en la mesa directiva, la candidatura, que ya sabemos que no funcionó esta lista, pero además nos han dado comisiones
que, digamos, son menores frente a la, se supone, importancia que debería tener un ejecutivo en ese correlato parlamentario. ¿Eso ha complicado más las relaciones desde su perspectiva? ¿De repente no pudo haber cambios si se cedía en algo por ese lado? No, es que realmente no es como el Partido Perú Libre lo expresa. El día de hoy ellos han planteado pues una moción de censura contra la mesa directiva sustentando en algo que es totalmente falso. Y vale, yo te agradezco la pregunta porque se tienen que aclarar las cosas. Primero que el resultado de las comisiones, de las presidencias de las comisiones ha sido un acto totalmente democrático que ha contado con la participación de los 9 voceros, bueno, entre titulares y suplentes, han sido mucho más que 9 de hecho, quienes han emitido su voto de manera democrática, ¿no? En ese sentido, pues a nombre del Partido Perú Libre participó el señor Valdemar Cerrón. Y mira, prueba de lo democrático que ha sido esta elección, de las 24 comisiones ordinarias que hemos tenido, 14 de ellas se han aprobado por unanimidad. Quiere decir que incluso los voceros de Perú Libre han votado a favor del planteamiento que se hacía en su momento. En las demás comisiones ellos han planteado su terna, pero lamentablemente la terna que ellos han planteado pues no ha contado con la mayoría de votos, ¿no? Por citarte solo un ejemplo, la comisión de justicia se plantea una terna, ellos votan por unanimidad. En la comisión de presupuesto también se ha trabajado por unanimidad. Luego ellos han estado reclamando esa comisión de presupuesto, pero sin embargo votaron por unanimidad, ¿no? Entonces hay varias, como te digo, de las 24, 14 se han ganado por unanimidad. Las 9 vocerías han estado de acuerdo y solamente 10 pues que han tenido voto en mayoría. Bueno, Entonces, sí. esta posición deja pues desarma lo dicho y lo expresado el día de hoy pues por quien intervino de parte del partido oficialista, ¿no? Entonces, esto ha sido una elección democrática con la participación de los 9 voceros de las bancadas que hoy conforman el Congreso de la República, y en ese sentido esa moción estaba por demás. Bien, gracias. Como tal, ¿no? Solamente 7 votos a favor. No, el resultado ha sido aplastante en realidad, ¿no? Claro, y otra cosa que es bueno también aclarar, que pierden la mesa directiva porque ellos pierden por la inexperiencia política. Si bien es cierto, este Congreso se caracteriza por tener la gran mayoría de los congresistas como una primera intervención en el Congreso, como una primera experiencia, pero los partidos no tienen cuadros que ya han tenido excongresistas, entonces uno debe respaldarse en la experiencia de aquellos colegas que ya han participado en congresos anteriores, pues, y vas aprendiendo en consulta, vas capacitándote y vas aprendiendo. Entonces considero particularmente que la poca experiencia que el Partido Perú Libre tiene pues en el manejo congresal les ha jugado esta mala pasada y pues han perdido a la mesa directiva, luego han perdido a las mejores comisiones, porque obviamente pues acá se trata de concertar, ¿no? Bien. Y lamento mucho que ellos no hayan podido pues tener ese nivel de conversaciones previas con las demás bancadas. Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en los estudios con Verónica Mendoza. No se vayan. A veces las cosas se ven en blanco y negro, ¿no? A veces vemos las cosas en blanco y negro. Qué duda cabe después de la polarización que se ha habido en la campaña y del inicio tan particular de este gobierno. Pero también ese blanco o ese negro tiene que buscar matices si vamos a encontrar una fórmula de gobernabilidad, porque si no, bueno, en fin, nos vamos pues al discurso de un lado o del otro. Hay que decirlo, la vacancia, ¿no? O la disolución parlamentaria, y bueno, eso no nos va a ayudar. No creo que estemos en un momento como para ello. Y bueno, pero hay controversias, hay problemas y hay choques sin duda. Le damos la bienvenida con esta introducción a Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Como siempre, un gusto verla. Verónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Hay que decirlo también, vamos siendo así claros, había mucha expectativa en ciertos sectores más moderados que Juntos por el Perú, el Nuevo Perú en concreto, tuviera una participación importante realmente. Tienen una importantísima, que es la de Pedro Franque. Una importante también, por supuesto, como Anaí Durán, con quien hemos hablado aquí también. Pero había, pues, por ejemplo, quienes decían, oye, Campodónico podría ser un buen ministro de Energía y Minas, no lo fue, y así.
y hay carteras sumamente cuestionadas. Entonces, ese también es un juego de equilibrio. Me imagino que ustedes no están del todo contentos, pero me imagino que también todavía tienen la esperanza de que el terreno se vaya allanando o emparejando por lo menos. ¿Cómo la ve? Sí, primero que nada, Enrique, creo que sería importante para el país que todos asumamos, organizaciones políticas, medios de comunicación, asumamos que la campaña electoral se acabó, ya pasó, que hay un presidente elegido democráticamente por el pueblo y hay un Congreso elegido democráticamente por el pueblo, nos gusten o no nos gusten. Y lo que queremos ahora los peruanos es que se pongan a trabajar y a resolver tenemos ese los problemas del país. Y no nos gusta mucho, ¿no? Bueno, o rápidamente, no nos gusta ni el uno ni el otro. El Congreso ya está con 31% de aprobación. Así es la democracia, Enrique. Entonces, lo que toca, insisto, es que todos, ¿no? Y nos incluimos nosotros, es que entendamos que ya pasó la campaña electoral y lo que nos toca es trabajar para resolver los problemas del país que lamentablemente no se escuchan en el debate público, político, pero que son los que aquejan a la gente, Enrique, o sea, y que no son menores. Estamos aún en plena pandemia, con el riesgo de enfrentar una tercera ola, con niños y niñas que llevan más de año y medio encerrados sin poder ir a clases, con 70 feminicidios en lo que va del año, con un balón de gas en nuestras casas que está costando, Enrique, 50, 60 soles según las regiones, en fin, problemas que atender hay. Entonces lo que toca es eso, que nos pongamos todos a trabajar. Las críticas, los debates son legítimos e incluso diría yo necesarios en democracia. Nosotros también como Nuevo Perú tenemos nuestras discrepancias, nuestras críticas que hemos hecho llegar internamente, que creemos es lo que nos corresponde en este contexto, pero una cosa, Enrique, es criticar, ¿no es cierto?, y otra cosa es pretender vacar al presidente de la República desde el día 1 de su mandato. ¿Hay esa intención? Eso es antidemocrático, eso es golpismo, Enrique. Por supuesto que sí, y hay quienes no han tenido reparos en decirlo públicamente. Hay congresistas que actualmente siguen desconociendo el resultado electoral, o sea, no olvidemos que hace apenas 30 días atrás, ¿no es cierto?, teníamos todavía, ¿no?, un sector político que seguía alegando un fraude del cual nunca mostró una sola prueba, del cual, dicho sea de paso, terminó confesando que no tenía ninguna prueba, ¿no es cierto?, y sin embargo tuvo secuestrado al país durante más de mes y medio, paralizándonos en una situación que no se puede volver a repetir. Que gobierne el gobierno, que el Congreso fiscalice, legisle, dejemos que las autoridades empiecen a hacer su trabajo y sobre la base de los hechos, no de los prejuicios, de las campañas de miedo y de terruqueo, sino sobre la base de las políticas y de los hechos, juzgaremos y que el pueblo, el soberano, juzgue. Ahora, aquí hay prejuicios, pero también hay un poquito más, ¿no? O sea, hay ministros, digamos, hablando del terruqueo, que parecen salir de una expresión de cierto espectro de la izquierda que parece no haber procesado bien lo que se vivió y que le cuesta condenar a Sendero Luminoso como debe ser. ¿El gobierno no se disparó al pie con esas designaciones? Enrique, el presidente y el propio presidente del Consejo de Ministros han sido muy claros y tajantes en varios momentos en su deslinde, ¿no es cierto?, con todas las formas de violencia y de terrorismo. Si así no hubiera sido, Enrique, nosotros como Nuevo Perú no estaríamos participando de este gobierno. ¿Ustedes están satisfechos con eso? Nosotros estamos trabajando, apoyando este gobierno sobre la base de un acuerdo político que incluye, por supuesto, el respeto irrestricto a la democracia y a la paz, ¿no es cierto?, a la gobernabilidad y un programa de cambios que es por el cual ha votado el pueblo. Pero yo sí noto, Enrique, que hay que decirlo, una campaña de estigmatización hacia quienes, ¿no es cierto?, tuvieron encargos de líderes sociales o sindicales que lamentablemente en nuestro país son permanentemente criminalizados, ¿no? Hay que decirlo, Enrique, con todas sus letras. ¿El Maraví se refiere al señor? Mira, en general, yo he visto con indignación el domingo un reportaje en el que prácticamente se insinuaba que los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, del cual tengo el honor, ¿no es cierto?, de haber sido parte, de la cual tengo el honor de haber sido parte, prácticamente tildándolos a todos de violentistas, extremistas, por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Entonces,
pongamos El las señor Bellido cosas viene también de- en su lugar. Efectivamente, pretendían, ¿no es cierto?, descalificar al premier, pero de paso, ¿no?, estigmatizar a toda una población estudiantil que no merece ese tipo de trato, Enrique. Ahora, eso, por supuesto, no exime a los ministros de la crítica, de la vigilancia, ¿no es cierto?, de la cual nosotros también vamos a ser partícipes, Enrique. Y hay otras cosas que, por supuesto, creo que digamos, hubiera sido bueno si hicieran de otra manera. En particular para nosotros es importante que haya una mayor participación de mujeres. Ojalá cuando el presidente de la República, según sus prerrogativas, decida hacer algún cambio, considere este tema. Creo que también no se pusieron los filtros, ¿no es cierto?, adecuados para los altos funcionarios. Sin embargo, Enrique, también hay que reconocer que el presidente de la República tuvo una voluntad de enmienda. Convocó al Contralor General de la República para pedirle que revisara exhaustivamente todos los nuevos nombramientos para asegurarse de que cumplieran con el perfil correspondiente. Creo que esa es una señal, ¿no es cierto?, saludable, ¿no?, y una expresión de que hay una voluntad de corregir y de mejorar las cosas. Y también, Enrique, yo particularmente valoro que en este gabinete, con todas las críticas que podamos tener, se exprese por fin, por primera vez en la historia de nuestro país, la diversidad de nuestro pueblo. Por primera vez. Con un ministro de Agricultura, por ejemplo, un paisano mío, cusqueño, líder campesino, ¿no es cierto?, que conoce lo que es el trabajo en la tierra, en la chacra, que conoce la realidad de los pequeños agricultores, ¿no?, y que está cumpliendo una buena labor, según mi percepción, ¿no? Claro, eso lamentablemente incomoda a algunos, hay que decirlo. Incomoda que esa diversidad que durante años quiso ser borrada de pronto se vea así expresada. Ellos preferirían seguir en la lógica de la colonia, donde una pequeña élite, una pequeña argolla, limeña principalmente, se rotaba los cargos de gobierno en gobierno. O un grupito de lobistas, Enrique, ¿no es cierto?, pasaba de grandes empresas, directorios o recomendados de grandes empresas al Estado en una puerta giratoria infinita, confundiendo luego lo público y lo privado. Entonces, pongamos las cosas en su ¿No sitio. somos un país más diverso que eso, Verónica? No hay un discurso, por supuesto, es reivindicativo, importante y algo de cierto hay, pero eso de que la realidad colonial no se detuvo, ¿no es un poquito reduccionista? Pero hay quienes, Enrique, están anclados justamente en el pasado, cuando el país, y parte de lo que nos ha dicho el pueblo peruano a través de su voto en este último proceso electoral, está demandando justamente que se reconozca esa diversidad cultural, esa diversidad territorial, y por eso me parece valioso, importante que el presidente, por ejemplo, haya exigido a sus ministros que estén en la cancha, en las regiones, con la gente, donde las papas queman, al lado de la gente. Eso me parece importante, habrá que valorarlo, cuánto lo cumplen o no. Me parece importante, Enrique, por ejemplo, que hoy en este consejo que se ha tenido con los gobiernos regionales y locales, el presidente haya propuesto que se realicen una serie de reuniones macrorregionales con las provincias, los distritos, para tratar los problemas que realmente preocupan a la gente, Enrique. Entonces, por supuesto, por el momento son gestos, ¿no es cierto? Y habrá que ver cuánto de eso luego deriva en políticas, en medidas concretas, y ahí estaremos vigilantes y propositivos como creo que nos corresponde. Usted aclara que sus diferencias las expresa sobre todo por los canales internos, no todas, porque ha sido también crítica en determinados puntos abiertamente, pero que las procesa por canales internos. No parece ser el estilo del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Es un factor disruptivo realmente el señor Cerrón. Usted me dice, tenemos que ponernos a trabajar, hay urgencias, es cierto, pero el primer francotirador parece él y es quien llevó en su partido al candidato. Entonces ahí cómo esa parte, cómo se calma, cómo se cambia, si se va a cambiar, si va a terminar en una ruptura necesariamente. ¿Qué hacer? Mira, ¿Qué hacer ahí? Yo creo que hay todavía, como te decía al inicio, una suerte de delirium tremens postelectoral todavía, ¿no es cierto? Entonces que cada quien sigue viendo sus propios fantasmas, ¿no es cierto? Y creo que es tiempo de poner paños fríos, de dejar que el polvo se asiente, que el ruido se disipe, que cada quien encuentre su lugar y su rol y nos pongamos a trabajar. Insisto, las críticas son legítimas, el Congreso tiene su rol, la oposición tiene su rol,
pero por favor dejemos de hablar de vacancia, ¿no es cierto? A menos de 30 días del inicio del mandato del presidente Castillo, dejemos de hablar de cierre del Congreso, dejemos de llenarnos de emociones, ¿no? Que lo único que hacen es alejar a las instituciones y a la democracia de la gente, porque comentábamos, Enrique, antes de iniciar la entrevista, que lamentablemente todo este ruido y caos, ¿no?, le está restando legitimidad al presidente de la República, pero también al Congreso de la República. ¿El Congreso tiene 31% de aprobación? O sea, ya 60% de desaprobación. Su papel de contrapeso, digamos, ya no es tan pesado, ¿no? Y el presidente ha perdido 15 puntos en las encuestas. Estamos hablando de un mes, recién va a cumplir un mes. Eso debería preocuparle también a él, ¿no? Así es, Enrique. Por eso, mira, con un presidente que tiene más de 40% de desaprobación, ¿no es cierto?, que es una alerta, creo yo, para él, para el gobierno, y un Congreso que tiene más de 60% de desaprobación, yo creo que los demócratas haríamos bien en poner paños fríos. Porque si seguimos en este ruido y pelea incesante, por llamarlo de alguna manera, la gente que todavía cree en la democracia, que todavía cree en las instituciones, va a perder la fe, ¿no es cierto? La democracia en sí misma va a perder credibilidad y eso sería muy peligroso. Entonces, creo que el mensaje para el presidente está claro, que empiece a trabajar con sus ministros, resuelva los problemas del país y creo que para el Congreso de igual manera, que haga las críticas que corresponde, pero en función de lo que preocupa a la gente, Enrique, el costo de la vida, cómo reactivamos la economía de manera eficaz. Eso es lo que hoy deberíamos estar discutiendo. Yo saludo, por ejemplo, que se haya dado este bono Yanapay de parte del gobierno, que se haya anunciado. Esperemos que se ejecute lo más rápida y eficazmente posible, pero deberíamos discutir, por ejemplo, sobre la necesidad de programas de empleo juvenil, sobre la necesidad de programas de crédito, ¿no?, barato para MIPES, para mujeres en particular. ¿Cómo hacer para abaratar el costo del gas en el corto plazo? Y sé que el presidente y su gabinete están trabajando en ello, pero también cómo relanzamos, por ejemplo, la masificación del gas, Enrique. ¿Cómo es posible que teniendo gas natural aquí en el Perú, en Cusco, en Ucayali, en Piura, estemos pagando balones de GLP, de gas licuado de petróleo, amarrados a los precios internacionales, teniendo nuestro propio gas, que hasta ahora no usamos? Entonces, discutamos eso, que el gabinete se ponga a trabajar en eso, que el Congreso fiscalice, legisle y empecemos a avanzar. Vamos a ver entonces cuál será el desempeño del gabinete allí. Una movida como la del Acuerdo Nacional, que presentó una agenda muy concreta, ¿no? O sea, unificación del sistema de salud, reforma de justicia, etcétera. Reforma política que incluye, por cierto, si no la eliminación, un realmente control, un ajuste de la vacancia presidencial y de la cuestión de confianza. ¿Ese podría ser un buen primer paso para sentarse a conversar? Yo creo que una vez más, ¿no?, el presidente de la República ha demostrado voluntad de diálogo, ¿no?, de concertación. Saludo que se hayan hecho presentes los distintos actores políticos, las distintas instituciones, ¿no? Y efectivamente ha sido una muestra de que cuando se ponen temas de agenda sobre la mesa, concretos, se puede dialogar. Y creo que ese es un poco lo que debería, ¿no?, marcar, ojalá, esta nueva etapa después del voto de confianza que espero pueda recibir el gabinete del Congreso, que no significa un cheque en blanco, ¿no es cierto? Nadie está planteando eso, todo lo contrario, tocará seguir vigilando, fiscalizando, pero pongámonos todos ya a trabajar, a poner el hombro, a resolver los problemas del país. Los más urgentes, pandemia, reactivación de la economía, ir viendo cómo implementamos de manera más decidida el retorno presencial, ¿no?, de nuestros niños y niñas. Perdóname, Enrique, que insista con esto, pero como mamá también me duele y lo converso con muchas madres de familia y nos duele, ¿no es cierto? Y también vayamos viendo los temas de fondo, Enrique, y nosotros como Nuevo Perú en particular creemos que cuando pase un poco toda esta tensión inicial, podamos también discutir los cambios de fondo, ¿no? La necesidad. ¿Cuáles son los cambios de fondo que este gobierno debería hacer? Más allá del gobierno incluso, lo que creo que nos involucra a todos los actores de la sociedad, como lo hemos discutido varias veces aquí, Enrique, en tu programa, es la necesidad de un nuevo pacto social, de una nueva constitución, ¿no? Que no es contradictorio, como dicen algunos, con atender la emergencia. No, ahorita la prioridad es vacunas, reactivación de la economía, chamba para la gente, gas barato, de acuerdo.
pero luego vayamos viendo, ¿no?, en otros espacios cómo vamos discutiendo estos temas de fondo. Yo creo que temas como, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no?, esto de la vacancia, de la cuestión de confianza que está establecido en la Constitución, es necesario que se discuta, pero no de manera aislada, sino como parte de una discusión más integral, ¿no?, de qué tipo de Estado necesitamos, cómo lo hacemos más descentralizado, más cercano a la gente, más participativo, y creo que eso convendría que se discuta en el marco de este proceso constituyente que ojalá podamos lanzar un poquito más adelante, ¿no? Y que al Congreso actual en su mayoría no le gusta, pero bueno, en fin. Usted ha hablado con el presidente Castillo, ha hablado varias veces. El nombre de Verónica Mendoza ha vuelto a saltar para una posibilidad de gabinete, etcétera. Eso ya sabemos todos cómo los rumores y los trascendidos, pero a veces el río suena porque piedras trae. ¿Qué impresión le da el presidente por ese lado? ¿Qué impresión? Porque si usted no se ha parado de esta alianza y está ratificando este apoyo, es porque algo, digamos, ha captado en sus conversaciones con el presidente. Enrique, es porque nosotros suscribimos un acuerdo, ¿no es cierto?, de cara a la segunda vuelta, porque trabajamos juntos en el plan del Bicentenario que fue presentado a la ciudadanía y que es el que recibió, ¿no?, la confianza de la gente. Nos sentimos, ¿no?, incluidos, reconocidos en nuestras propuestas en lo que fue su mensaje presidencial del 28 de julio, que creo que es el marco, ¿no?, de su gobierno. Ahí ha trazado las grandes líneas, ¿no es cierto?, lo que él quiere hacer, y espero que el jueves el presidente del Consejo de Ministros precise, ¿no?, cómo se va a hacer efectivo ese anuncio, ¿no?, del presidente de la República. Es en ese marco que nosotros seguimos colaborando, trabajando con el gobierno, ¿no? Y es en ese marco que queremos llegar también nuestras propuestas, nuestras críticas constructivas, mientras... ¿Usted siente que no se han salido de esos parámetros? No, Enrique, yo sí esperaría, sí, un poco más de iniciativa, pero entiendo también que, bueno, el presidente está preocupado, ¿no?, por esta sucesión de acusaciones, amenazas de vacancia, ¿no?, que, claro... ¿Puede temer el distraen. presidente que el Congreso se le complique realmente? Por ejemplo, si toma un camino más propio. Mire, él creo que tiene mejor, ¿cómo decirlo?, mejor disposición y buena fe que yo podría tener, ¿no? Él ha dicho incluso el día de hoy, me parece, ¿no?, que espera sinceramente que el Congreso, escuchando a quienes representan los congresistas, den este paso, ¿no?, de sentarse a dialogar, de empezar a trabajar juntos, y bueno, yo me sumo en todo caso a su deseo, ¿no? ¿Cómo va la inscripción de Nuevo Perú? ¿Cómo está la situación dentro del partido? Muy bien, Enrique, me das la oportunidad justamente para anunciar que el día de hoy hemos presentado a los organismos del sistema electoral el levantamiento de observaciones que nos hicieron al expediente que presentamos, ¿no?, con las adhesiones de más de 25,000 ciudadanos, los comités en todas las provincias. Entramos ahora en una etapa que se llama de fiscalización, donde el jurado verifica que los locales partidarios estén abiertos y todo lo demás, y bueno, esperamos que ojalá en unos 3 meses aproximadamente podamos ya estar reconocidos formalmente, legalmente, y aprovecho para agradecer a todo el equipo de la Comisión de Inscripción y a todos los ciudadanos que se han adherido al Nuevo Perú. Sepan que vamos a seguir trabajando, ¿no?, con los principios y las propuestas que siempre hemos levantado. Y sin duda se van a presentar a las elecciones regionales y municipales del próximo año. Por supuesto, Enrique, ese es también nuestro... Pero vamos por partes. Primero concentrémonos en sostener, ¿no?, a este gobierno por el bien de todos los peruanos. Sostener este gobierno es una palabra bastante significativa. Entonces, gracias, Verónica Mendoza. A ti, Enrique, buenas noches. Por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. ¿Dónde estoy? Estoy acá, estoy allá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú. Sigan con En Pared, toda la información deportiva, y nosotros nos reencontramos mañana. Adiós.